Nos encontramos en Lisboa con Filisberto Costa, educador angolano y actualmente estudiante de doctorado en la Universidad Lusófona de Lisboa. Filisberto, sabemos que trabajas sobre la filosofía Ubuntu, entonces quisiéramos saber en qué se basa, cuáles son las bases de la filosofía Ubuntu. Bien. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con Mario Viche en esta entrevista para prestar nuestro contributo. Lo que yo puedo decir sobre Ubuntu, en cuanto a filosofía, es necesario saber bien. La filosofía, en lo general, es el resultado de la experiencia de cada uno, ¿no? Los seres humanos reflexionan sobre su experiencia y de esta experiencia reflexionan y la contextualizan y crean sus bases en términos de principios, de conocimientos, de su manera de vivir. Bueno, de esta contextualización se puede decir que la filosofía empieza por ser un pensamiento localizado que después se va a generalizar, como así se pasa con el Ubuntu, que es una filosofía que empezó en África hace miles de años, como un pensamiento de los ancianos que se va pasando de generación a generación, con una fuerte presencia en los povos bantúes, que están por lo general más, como lo digo en español, diseminados, se puede decir, por el África subsahariana, perdón, que viene de la junción de dos términos chosa, ubu y untu. Pero en lo general lo que pasa con el término es que por una traducción más literal de la palabra Ubuntu quiere decir yo soy porque nosotros somos. Y porque nosotros somos, yo soy. Es decir, que se entiende en la filosofía africana Ubuntu que el individuo siempre sucede a la comunidad y del hecho viene de la comunidad. Y la comunidad tiene su influencia sobre el individuo desde su, como le digo, desde el aporte, o sea, desde el patrimonio histórico cultural que la comunidad aporta al individuo. En lo general, eso es lo que se entiende por filosofía Ubuntu. Y entonces, como educador, ¿cuáles serían las consecuencias educativas de esta filosofía? Bueno, como lo plantea Ramose, un profesor surafricano sobre la filosofía Ubuntu, la filosofía Ubuntu radica esencialmente sobre la ética del cuidado. Es decir, se entiende en la filosofía Ubuntu que el ser humano se desarrolla en la relación consigo mismo, con los demás, sus semejantes, y con la naturaleza. Y cuando nosotros hablamos de la relación del ser humano con los demás, en Ubuntu se cree con la generación que pasó, que ya se fue, ya se murió, con con la generación que pasó, con la generación presente y la generación que vendrá. Porque para los africanos, y del hecho para esta filosofía, la ancestralidad tiene todo un potencial que agrega conocimiento, que agrega valores para las nuevas generaciones. Y se entiende que además de la relación que uno que desarrolla con los demás, una relación de amistad, de solidaridad, de cuidado, de respeto, se entiende también que se desarrolla en esta filosofía la relación con la naturaleza. Así que para la educación, Ubuntu es, por supuesto, muy interesante al nivel principalmente del desarrollo de valores, de actitudes que van a, como digo, a orientar nuestra conducta, nuestra manera de estar y de convivir con los demás. ¿Y de qué manera piensas que Ubuntu es una alternativa a otros sistemas de pensamiento y en concreto al neoliberalismo? Interesante pregunta. Bueno,
El neoliberalismo, como, como lo vemos hoy, trae como fondo el capitalismo. Y el capitalismo, perdón, se basa en el, como le digo, en la maximización del lucro, en la maximización de la ganancia, es decir, lo que me importa a mí, donde el centro del pensamiento es el individuo y no la comunidad. Ubuntu radica en la comprensión que la comunidad viene antes del individuo, y así no es el desarrollo económico que se, como le digo, que es la prioridad, sino el desarrollo de la comunidad. Así que el capital debe trabajar para la comunidad y no la comunidad para el capital. Por otro lado, el neoliberalismo plantea la lógica de la competencia y de la meritocracia. Así que la preocupación en el sistema neoliberal es cada día uno superar a los demás, ser mejor que los demás. No estamos solo satisfechos, mejor dicho, no estamos satisfechos con el hecho de ser mejores, sino que ser mejor que los demás, mejor que los otros. Así es la competición de la lógica neoliberal. Pero en Ubuntu el pensamiento es que nosotros tenemos que ser mejor, sí, pero no mejor que los otros, sino que mejor con los otros. Porque la lógica Ubuntu no es la lógica de la competición, sino la lógica de la cooperación. Así que en cuanto el sistema neoliberal radica en la racionalidad individual, Ubuntu radica en la racionalidad colectiva. En cuanto el sistema neoliberal radica en neoliberalismo, Ubuntu viene del pensamiento comunitario. Así que para la educación, el producto final del neoliberalismo, por ejemplo, que va a ser técnicos al servicio de la economía, para el desarrollo económico, en Ubuntu el pensamiento es de formar a seres humanos que en cuanto comunidad se puedan desarrollar, puedan convivir en armonía con los demás, en armonía con la naturaleza. Y aquí me permitan subrayar, creo que es así que se dice en español, subrayar la cuestión del cuidado con la naturaleza, porque se entiende en la filosofía Ubuntu que la tierra es nuestra casa común, que nosotros la recibimos por herencia de nuestros antepasados, y les pido perdón porque tengo que racionar muchas cosas en portugués y a la vez traducirlas para hablarle en español, pero le decía que la tierra la recibimos de nuestros antepasados, de nuestros ancestrales, como herencia, que es la casa donde nosotros vivimos, y es esta misma tierra que se supone que nosotros la vamos a dejar para las generaciones que vendrán. Pero la lógica neoliberal tiene la tendencia de solo, ¿cómo le digo?, de mirar a la tierra como fuente de materias primas para sustentar a las empresas, a la industria y desarrollar sus intereses. Mientras tanto, la lógica Ubuntu radica en que nosotros tenemos que utilizar la naturaleza, sí, pero tomar todas las precauciones que sean posibles para amenizar, si lo puedo decir, el impacto de la acción del hombre sobre la naturaleza, porque nosotros la tenemos que dejar para las próximas generaciones. Así que, por último, le quería comentar que desde su lógica capitalista, el neoliberalismo centra su educación en el desarrollo de conocimientos y ese conocimiento instrumentalizado para la economía. A la vez, Ubuntu radica en el desarrollo de la persona humana, del ciudadano, el desarrollo de valores. Una pregunta que nos surge es, tanto desde la educación social como desde la animación sociocultural, trabajamos fundamentalmente para el desarrollo de prácticas culturales y sobre todo prácticas comunitarias. Entonces, ¿qué puede aportar o qué aporta la filosofía Ubuntu? Bueno, aún lo diría de otra manera, es decir, cómo trabajar con la comunidad estos aspectos, valores desde la óptica Ubuntu. Es interesante la pregunta.
porque aunque Ubuntu se tenga iniciado en África, no es, como les digo, un patrimonio exclusivo de África. Por eso que, bueno, en los primeros momentos de esa entrevista yo hablé de Ubuntu como la filosofía africana Ubuntu, pero me gusta decirle, por lo general, filosofía Ubuntu, y es lo bastante porque Ubuntu, como le digo, se puede utilizar donde sea, se puede adaptar a cada contexto, sea educativo, a un profesional, y sí, se puede utilizar para el desarrollo de las comunidades, desde su lógica de dialogicidad, creo que es así que se dice, desde su lógica de entendimiento, de entendimiento y aceptación de las diferencias de los demás, porque la filosofía Ubuntu es una filosofía muy inclusiva, tan inclusiva que hay en África, en muchos lugares aún mantiene esa tradición de tener en el medio de una vila, ¿lo puede decir? Sí, De una vila, de una aldea, de una de una ciudad, aldea, de un eso pueblo. es. Un lugar más o menos como este aquí donde nosotros estamos, pero ese lugar por lo general es circular, que es hecho con palos de árboles y se cubre con capín, no sé cómo le digo en español. Caña o Eso es, algo así, cañizo. de hojas, pero se llama Django. En otras lenguas hay otra designación, pero es el lugar donde la gente se sienta y los más viejos tenían la costumbre de contar historias a las generaciones más nuevas y en esas historias tenía involucradas principios, lecciones de vida, pero lo que quiero decir aquí, destacar, es la cuestión de la dialogicidad que ahí se mantenía, es la cuestión de la aceptación de la opinión del otro, es la cuestión del respeto por la opinión del otro, es la cuestión de uno se desarrollar en relación con los demás. Y yo creo que eso sí se puede utilizar para el desarrollo de las comunidades, atendiendo a sus particularidades y a sus necesidades. Nos surge otra palabra desde la óptica occidental, en el mundo de la intervención sociocultural utilizamos mucho la palabra participación. El término participación lo tenemos siempre como muy presente. Entonces, ¿cómo se entiende la participación en el mundo Ubuntu? Pero cuando le dice participación, si me puede aclarar qué quiere decir. Claro, esa es mi duda, ¿no? Estás hablando de algo muy comunitario, muy compartido. Y claro, tal vez la participación sea un término demasiado dirigista, ¿no? Yo que dirijo doy participación y tal vez para la comunidad no exista ese término de participación. Muy interesante. Desde la perspectiva del Django que le decía, por ejemplo, hay siempre en la aldea un jefe. En algunos lugares se llaman soba, soma, seculo, como sea. Pero en lo general, esa persona en las reuniones no tiene un papel decisorio, si lo puede decir, sino que un papel de moderador de la reunión, de la conversación, para que la comunidad pueda llegar a un consenso. Por supuesto, con el cruzamiento de las culturas locales, con la cultura occidental, hay cosas que a lo largo de los años se van perdiendo, hay principios que, bueno, se mantienen, pero en una tentativa de hacer una mezcla entre la filosofía Ubuntu, las perspectivas locales y la perspectiva occidental. Pero sí, la participación en la comunidad supone que todos tienen voz y vez y que sus opiniones son oídas y tomadas en cuenta, no subalternizadas. Así que, como les decía y lo repito, vuelvo a decir, la persona que lo dirigía no tiene en estas reuniones, en estos foros, un papel decisorio, sino de coordinador, de moderador
de toda esta reunión o conversación. Se me ocurre también pasa por la cabeza una cuestión, y es, existen otras filosofías en estos momentos en el mundo de la educación que plantean una educación convivencial. Se habla del paradigma convivencial que habla Naumanovich en Argentina, los mismos movimientos de recreación. En Europa estamos algunos trabajando por una pedagogía digna. Ivan Illich habló de convivencialidad. Entonces, ¿habría puntos de confluencia entre todas estas pedagogías y todas estas visiones, podemos decir, comunitarias, como el Ubuntu? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque, como estábamos conversando, el aprendizaje es por lo general vivencial. Y eso es verdad. Que uno tiene que experimentar, tiene que tocar a los objetos, tiene que vivir. A mí me da mucha pena que hay lugares, por ejemplo, donde yo voy y hay mucha piedra, si lo puede decir. O sea, muchos edificios, muchas calles muy bonitas, pero poca naturaleza. Y uno de los aspectos que todas estas pedagogías de alguna manera defienden es que el alumno tiene que experimentar. El alumno tiene que tener la oportunidad de desarrollarse en su contexto, porque los recursos intelectuales que traen no son los mismos a partida para todos los alumnos. Y el contacto con la naturaleza, el contacto con las cosas, les facilita que se desarrollen. Y como decía, sí, tienen puntos de contacto, por supuesto, no solo desde la perspectiva del desarrollo del aprendizaje, sino de la manera como perciben a la comunidad antes de la individualidad, así como la manera como entiende que a lo mejor no hay otra manera de vivir. Muy bien, pues bueno, antes de cerrar, siempre a todos nuestros invitados le damos la oportunidad de decir su última palabra, es decir, si quiere decir alguna cosa, añadir alguna cosa más. Bueno, yo creo que la filosofía Ubuntu tiene aspectos que sí se pueden estudiar y desarrollar para el éxito de la educación. Y creo que los valores que la filosofía Ubuntu defiende, de la ética del cuidado, de la solidaridad, del respeto al otro, de la cooperación, de la inclusión, son muy necesarios para un mundo que se quiera más digno, de paz, de interacción, y que sea una casa buena para nosotros todos. Pero lo que pasa es que muchas veces se estudia Ubuntu, pero en la práctica hay veces que sí tenemos alguna dificultad de aplicarlo, ¿cómo decir?, de concretizarlo. Pero yo creo que estudiarlo, entenderlo, nos resultará ser una contribución muy interesante para el desarrollo de la educación en nuestros países. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Filsberto, por haber estado con nosotros en la revista, y esperamos que no sea la última vez, porque creo que podemos establecer una muy buena relación, y desde luego la apertura a toda la filosofía africana y toda la educación africana es algo que nos interesa, pues, como ciudadanos de este planeta y como ciudadanos de esta tierra. Muchas gracias y espero que sigamos colaborando. Muchas gracias.